Damas y caballeras, a partir de este momento quedan en manos de Historia Dancers, historiadores con pretensiones de ser edu-influencers, con Facundo Di Vincenzo, Marcos Mele y Julián Otal. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el momento que lo escuchen, este es un nuevo programa, una nueva emisión de Historia Dancers, historiadores con la pretensión de ser edu-influencer, ¿no? De meternos en la modernidad a nosotros, los que nos tildan de historiadores nacionalistas, revisionistas, ya no sé. Nos autodefinimos revisionistas, ¿no? Acá los que estamos. Pero bueno. De todo menos Terians. Claro, menos Terians. Supongo que son visiones críticas, ¿no? De nuestro quehacer. Y acá lo tengo al queridísimo iniciador, promotor, difusor y gran historiador Julián Otal Landi. Y hoy tenemos un maestro de los grandes que siempre nosotros, digamos, es una tradición del pensamiento nacional tener el vínculo, los jóvenes no tan jóvenes, que somos nosotros, con los maestros. Y así que hoy tenemos un lujazo. Pero bueno, lo dejo acá al amigo Julián. La pelota hoy lo tenemos a Marcos, quizás aparece, no sabemos. En una de esas. Es un trabajador de la historia, ¿no? Sé que hoy tiene clase, estaría terminando tipo 9, así que por ahí aparece ahora dentro de poco. Pero bueno, lo dejo acá al querido Julián. Gracias, Facu. ¿Cómo andan todos? Y bueno, sí, el que tenemos acá de invitado, que ahora lo vamos a presentar formalmente, ya es un viejo conocido para aquellas personas que nos padecen en este ciclo, porque el año pasado lo hemos convocado precisamente para hablar sobre el personaje que nos convoca el día de hoy, en consonancia con Elías Jiménez Vega. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del tema de la temporada anterior, donde estábamos reflexionando en torno al Martín Fierro? Hemos trabajado y evocado aquella obra escrita en conjunto entre Julio González y Elías Jiménez Vega sobre el Martín Fierro, hernandismo y martinfierrismo, donde Néstor nos desanó bastante, hablando un poco sobre estas dos personas que son dos malditos, ¿no es cierto?, de la historia nacional. Entonces, antes de empezar a presentar formalmente a Néstor, y también de paso pasar un poco el chivo, porque todo esto también viene a colación no solamente por los 50 años del último golpe de Estado a un gobierno peronista, a un gobierno democrático, como había sido de la fórmula Perón-Perón, sino también aprovechar porque creo que fue a principios o a fines del año pasado, que donde Néstor Forero se encargó, a quien tenemos acá de invitado, en sacar una obra compilatoria, ¿no es cierto?, de este personaje que vamos a estar trabajando hoy, que se trata de Julio Carlos González. Antes de arrancar y darle la palabra a Néstor, esta temporada estamos en torno a la IA y estamos ahí como locos buscándole un poco el yeite, ¿sí?, como para ver a dónde radica el nido de la serpiente actual, ¿no? Con torno, si uno quiere buscar sobre Julio González, obviamente la info es muy vaga, no hay mucha data, y es raro, ¿no es cierto? Porque se trata de una figura fuerte durante la etapa de Isabel Perón, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurrió como un ejercicio para ver cómo elabora la respuesta la IA, en este caso la Gemini, o sea, el soporte de inteligencia artificial de Google, ¿sí? Donde, bueno, y yo agarro y le pregunto a la IA, ¿por qué no es recordado Julio Carlos González? Y ahí, fíjate qué interesante, porque dice, el olvido o la falta de reconocimiento masivo de Julio Carlos González, quien falleció recientemente a principios de 2025. O sea, yo no me enteré que había fallecido. No, está vivo. Ya lo mató. Pero fíjate, bueno, la vaga información que tiene, que ya lo mató, pobre Julio. Le alargó la vida, bueno, no era bueno.
responde a factores políticos, históricos y académicos que lo situaron en un lugar incómodo dentro de la narrativa oficial argentina. Bueno, bien, ¿no? Y ahí tira un par de puntas, ¿no sé? Como para justificar la respuesta, ¿no? Que tiene que ver con la identificación con un periodo estigmatizado, bien interesante, ¿no? La postura ante relato histórico, porque por su labor como historiador, ¿no es cierto?, como trabajador de la cultura, el perfil técnico versus el político, ¿no? Y después, bueno, por las denuncias de traición, ¿sí?, que lleva a cabo González en tantas posiciones, digamos, que en realidad tiene que ver con la maldición del leal, en definitiva, ¿no es cierto? Porque si uno no solamente se centra en lo que es la obra, el testimonio de él, sino que uno ve cómo fue el derrotero del último gobierno peronista antes del golpe, uno se da cuenta que lo que quiere hacer Julio González es que salga a flote, ¿no es cierto?, el gobierno y tratar de mantener alineada la tropa. Antes de darle la palabra a Néstor, voy a abocar nuevamente una obra, me parece que es un documento que tiene que trabajarse en las aulas, si se quiere, aquellos que son docentes y quieren ver cómo se construye la estigmatización del gobierno, del último peronismo, mejor dicho, más que del gobierno de Isabel, es este suplemento de Gente, que tuvo muchas ediciones, o sea, fue un suceso. Entonces, todos ya sabemos que Gente fue colaboracionista con la última dictadura militar, ¿sí? Hizo todo un apoyo sistemático en torno, digamos, a la represión, digamos, a la censura que había llevado a cabo el golpe, etcétera. Y esta construcción de sentido de este documento, que se llama de 25 de mayo de 1973 a 24 de marzo de 1976, fotos, hechos, testimonios de 1035 dramáticos días, o sea, y en la foto lo tenemos al tío Cámpora, López Rega e Isabel. O sea, es como una cuestión, digamos, del tridente malévolo, ¿no es cierto? Ni siquiera lo ponen a Perón, ponen, viste, las tres figuras fuertes de lo que sería como la decadencia de la política argentina. Y el cierre para Gente es La Gran Esperanza, que es, obviamente, la Junta Militar. En torno a este testimonio, que es muy lindo también como para comparar con la bajada de línea que hace La República Perdida, aquel documental que evoca la recuperación de una nueva democracia, como bien lo hemos abordado en episodios anteriores. En este caso, ¿cómo aparece Julio González? Aparece como el sucesor de López Rega. O sea, para el relato de Gente, o sea, es la nueva figura oscura, ¿no es cierto?, detrás del poder. Y acá, viste, lo empiezan a ver. Cuando desaparece de escena López Rega a partir, digamos, de los sucesos de Rodrigazo, aparece acá Julio González. Y lo ponen como un ser nefasto. O sea, es básicamente, lo presentan de esa manera. Salvando la distancia, me hace acordar mucho a cómo se construyó en tiempos del kirchnerismo la imagen de Moreno, ¿no? Era el tipo, Moreno no le podía encontrar ningún caso de corrupción, digamos, ningún vuelto que se haya quedado, entonces, bueno, un tipo un violento, un soberbio, es otra cuestión de bueno, ¿cómo le entramos de este tipo? Bueno, este tipo es un ser oscuro, siniestro, etcétera. Y es interesante que no solamente esta construcción de una imagen negativa, ¿sí?, que se va a sostener a lo largo del tiempo, y vamos a ver también por qué, ¿no es cierto?, cuáles son los entretelones, que ahí Néstor nos va a contar un poco, sobre los prologuémonos, ¿no es cierto?, del golpe, sobre el final de este documento, extenso documento, porque es una revista, digamos, de muchas páginas. Tenemos el final del sábado 20 de marzo de 1976, donde dice, una voz militar dice: la libertad ni se mendiga ni se compra, y era como una declaración casi como que ustedes, muchachos, ya este gobierno ya ha finiquitado, llegó el momento de la esperanza, no sé cómo lo plantea Gente, o sea, del golpe de Estado, el necesario golpe de Estado. Y atrás cartón, ¿no es cierto?, donde habla precisamente de este discurso, donde de alguna manera la cúpula militar ya supuestamente se carga la patria al hombro,
el que aparece como foto principal es quizás la última foto, ¿no es cierto?, de la prensa con respecto a Julio González. Y acá dice, el secretario técnico de la presidencia, doctor Julio González, mantuvo durante toda la ceremonia ese mismo gesto adusto, sombrío, ¿no? Era como el cierre casi cinematográfico que hace gente de una bajada de línea, pero mortal, con respecto al apoyo de lo que sería, ¿no es cierto?, el proceso de revolución, de restauración nacional. Así que, bueno. Está buenísimo, sí. Perdón que te interrumpa, está buenísimo. Yo lo digo para las jóvenes audiencias, en esto que hizo, el recorrido que hizo Julián y el lugar de gente. Antes no había otros medios audiovisuales o de comunicación más que lo que te brindaban los canales de noticias, que tampoco eran canales de noticias, había noticiero, después habían 5 canales, había noticiero y había esto, la revista Gente tenía un posicionamiento muy fuerte en los puestos de diario, o sea, cuando estamos diciendo, esto decía Gente y por ahí, que el otro día le estaba explicando a mi nena, le digo, claro, y después no tenías otro lugar, ¿no es? Bueno, voy a la red, agarro el celular y veo otra noticia. No, era eso y era eso. O sea, era cuando uno habla de este tipo de revista, comprendamos que el siglo XX se manejaba la política, la influencia extranjera, los intereses se jugaban una partida muy fuerte en este tipo de revistas. Y Gente sigue siendo un elemento para estudiar, como bien lo dice Julián, y acá sí que no hay que subestimar a este tipo de revistas, ¿no? Esto se lo digo a los viejos investigadores, ¿no? Ya no estoy hablando a los viejos investigadores, algunos de los CONICET y demás, que se dice, bueno, agarran otro tipo de periódicos o se vuelven locos para decir, mirá esto que decía el Partido Obrero, la izquierda. No, Gente, lo tenés que considerar, porque una revista de una tirada, no sé cuánto número tendría, no sé, en un momento hablaban de 150.000, es una locura lo que circulaba esa revista, y bueno, ahí está, hay todo un relato, como bien lo desarrollaba Juli, que esperemos acá que el invitado de lujo que tenemos haya un contrarrelato, un contragolpe. Es más, antes de darle la palabra a Néstor, con lo que decías vos ahí, Facu, me hizo acordar a una de las tantas declaraciones que tiene Perón antes de su regreso definitivo a la Argentina, ya cuando ya era inminente el triunfo de Cámpora, y la prensa le preguntaba, bueno, pero ¿cómo va a responder, ¿no es cierto?, la población ante, digamos, con los medios hegemónicos? O sea, la prensa está en contra, ¿no es cierto?, del regreso de Perón, del triunfo del peronismo. Y Perón decía, bueno, pero por mí que hagan lo que quieran ellos, mientras nosotros tengamos a la gente en la calle manifestándose con su posicionamiento, ya está, ya ganamos. O sea, poco me importa, digamos, tener, digamos, los medios a favor. Bueno, cómo cambia el panorama cuando ya la gente no puede salir a la calle, precisamente porque ya se establece un estado de sitio y una construcción también de un deterioro, ¿no es cierto?, de lo que sucede, ¿no es cierto?, después de la muerte del general. Pero bueno, creo que yo ya con esa referencia me voy de mambo por otro lado. Así que, Néstor, yo te voy a replicar la misma pregunta que le hice a la IA. ¿Por qué ¿por qué es un maldito Julio Carlos González? ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo maltratan tanto? ¿O por qué no lo recuerdan definitivamente? ¿Por qué no lo recordaba Julio Carlos González? Yo quisiera empezar con algo que él nos enseñó. Él nos enseñó una idea o un concepto de León XIII. Y él decía que la primera ley de la historia es no atreverse a decir nada falso. La otra, no ocultar nada verdadero, evitando toda sospecha de benevolencia o enemistad. Y él ha tratado de escribir su testimonio a partir de este axioma. Y a partir de una cuestión
también general que todavía padecemos, que es el reemplazo de un peronismo que lo llaman salvaje, pero que es genuino, por un justicialismo domesticado. Finalidad que comenzó a realizar el proceso militar, logrado con el genocidio de los pensadores y los pensantes dentro del movimiento nacional justicialista. En esa orden de ideas, Julio siempre ha tenido claro quiénes son los verdaderos enemigos de nuestro país. Y esos enemigos de nuestro país, él los ha denunciado y cuando estuvo en la función pública los ha combatido. Me refiero fundamentalmente al enemigo histórico de Argentina, que es Inglaterra, y es la masonería. Obviamente que a Julio González no se le perdonan el haber llevado de la potencia al acto de hechos que son dramáticos. Y eso hay una continuidad en Julio González de la obra de Scalabrino Ortiz. Si Scalabrino Ortiz entró a develar, a sacar la venda sobre el poder económico en Argentina, Julio González lo combatió antes y durante el gobierno donde él estuvo, trató de combatirlo. Recuerden solamente que unas semanas antes del golpe militar se bombardeó a un buque inglés que estaba en la misión Shackleton, que era investigar y calcular todas nuestras reservas petrolíferas en el mar argentino. Y que por iniciativa de él también se expulsó al embajador británico de la Argentina en aquellas épocas. Esas son cosas que no se le dan de perdonar nunca, que no se lo va a perdonar no solamente el poder, sino los domesticados. Es decir, la grandeza de este hombre radica no solamente por lo que escribió o por lo que denunció, sino por lo que hizo. Y hay también en ese justicialismo domesticado muchos personajes bastante encubrados a los cuales él los trató con justicia. Entonces hay personajes a los cuales él recuerda en Memorias de un Gobierno que en las reuniones de gabinete había, por ejemplo, dos personajes, después diremos los nombres, pero los van a identificar rápidamente, que querían arreglar una indemnización con la Ítalo. La Ítalo era la compañía de electricidad que abastecía a Buenos Aires. Recordemos un poco la historia de la Ítalo. La Ítalo tuvo su concesión, tenía una libre importación de todos los productos o los bienes que necesitaba, una libre importación sin pagar derechos aduaneros. Al fin de la concesión siguió funcionando y en el año 38 el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires debía tratar el cese de la concesión de la Ítalo. Y en vez de tratar la concesión de la Ítalo se le dio una prórroga, pero a cambio de una enorme coima que cobraron los concejales. Y no solamente los concejales, también había cobrado, y lo declaró como tal, el presidente de la Unión Cívica Radical. Entonces, es más, la Casa Central, que dijo el presidente
de la Unión Cívica Radical, que él no se quedó con un peso, sino que compró la casa central, la sede central de la Unión Cívica Radical. Es decir, que la sede central de la Unión Cívica Radical es producto de una coima. Bueno, esto fue hasta el año 43, donde el gobierno nacional ingresó de vuelta y tuvo un informe sobre la Ítalo, que fue que hizo la Comisión Rodríguez Conde, donde uno de los 4 miembros informantes era Juan Pablo Oliver. Juan Pablo Oliver fue a su vez el maestro o uno de los maestros de Julio González. Un reconocido revisionista también, ¿no? Juan Pablo Oliver. Sí, sí, totalmente. Y otro investigador que siguió la historia investigando que había iniciado Juan Pablo Oliver, fue Emérito González, el primo de Julio, que investigó todos los chanchullos habidos y por haber. La cosa es que estaba vencido todos los contratos y Julio lo que quería era nacionalizar la empresa y no pagar nada porque estaba totalmente vencido todo tipo de contratos. Fíjense que estamos hablando del año 73. En el año 72, un presidente de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas implementó un método que se llamó revalúo para evaluar los bienes de la Ítalo. Bueno, era para todas las empresas, pero los bienes de la Ítalo, porque todos los bienes de la Ítalo estaban en los libros a valor de $1. Entonces, para inflar el valor de la Ítalo, y le aplicó a todas las empresas de Argentina el revalúo. Y había gestiones y ministros que querían arreglar, pagando una indemnización a la Ítalo. Entonces, la Ítalo tenía un presidente, José Alfredo Martínez de Oz. Mirá, me suena. ¿Te suena? Bien. Quisieron arreglar y llevaron la inquietud al gabinete y empezaron con $300 millones. Y Julio les dijo, no, ni un peso. Bueno, 200. Tampoco, la negativa. 80. Y Julio les dijo, yo sé que usted está acostumbrado por su padre a subastar la mercadería, pero la Ítalo es argentina y no se debe pagar un solo peso. De más está decirle que hubo, después de la caída de Julio y del gobierno, la Ítalo fue indemnizada y comprada por 400 millones de dólares por el Estado. El Estado liberal compró la Ítalo. Es decir, se la compró a Martínez. Se compró a sí mismo, ¿no? Puedo decir. Se compró a sí mismo. Sí. Ahí tenés. Ahí tenemos ahí ya un elemento de. Tenés 2 elementos. Tanto Martínez de Oz como los personeros, ministros y secretarios de gobierno, que querían colocar la Ítalo. Ahí entrando, bueno, pongo un alfiler porque creo que a lo largo del desarrollo ahí de ida y vuelta van a aparecer también otras figuras que se la van a tener jurada a Julio González. Me parece que ahí ya tenemos un eslabón por el cual dice, che, pero ¿por qué se ensañaron tanto con Julio? Que fue el primero en ser detenido junto a Unisabel y el último en ser liberado, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos un punto de decir, bueno, este tipo no lo matamos, pero se la vamos a hacer parir, ¿no? No lo mataron a él, pero le mataron 2 secretarios. Mirá. Los torturaron
y uno de ellos, cuando estaba en las 10 de última, ya estaba con un ataque al corazón, lo tiraron en la calle. Hijo de... Julio Noaco. Ese grupo, que como te contaba antes de empezar la función, Sí, generalmente cuando uno llega a la función pública, lo que hace es se lleva a los compañeros de estudio. Bueno, sí. Julio lo que hizo fue... Perdón, Néstor, ¿cuándo es que lo llaman a Julio a la función pública? ¿Durante el tercer peronismo? ¿O ya antes ya era...? No. Julio conoce a Perón en el año 68. Y hay una anécdota bastante risueña. Conociendo la puntualidad de don Julio, Perón le manda a analizar y a organizar cómo era el Estado Nacional. Entonces, termina de hacer el estudio Julio González y le lleva el organigrama a Perón. Imagínense la situación, el despacho de Perón, y Julio abre el organigrama, 8 metros de largo. Y Perón le dice, para, Julito, ¿qué es esto? El Estado Nacional, donde más del 50% era el Ministerio de Economía. Para, Julito, ¿cuánta gente necesitamos? Y necesitamos 5.000 argentinos conscientes y patriotas para esto. Cagamos, Julito, cerrá todo, vámonos que no los tenemos. Así empezó. Así empezó don Julio González. Que primero fue a la Secretaría de Comunicación. Y a él se debe la nacionalización de los canales de televisión y la nacionalización de las radios, la nacionalización también de las usinas o los medios de comunicación, las agencias de comunicación. Y a la cual decía que las agencias noticiosas de la Argentina tenían que informar primero que nada sobre la Argentina, segundo sobre Latinoamérica y tercero sobre el mundo. Entonces, Julio lo que quiso en aquel momento era, ante la crisis global y la falta de poder que existía y que los medios de comunicación estaban socavando la racionalidad y la legalidad del gobierno para justificar la maniobra geopolítica, que yo no digo que fue un golpe de Estado, fue mucho más que un golpe de Estado, fue un cambio del sistema de gobierno. Fue una maniobra geopolítica que todavía hoy estamos metidas en esa maniobra geopolítica. Entonces, ahí tenés un montón de enemigos. Julio suele contar que los canales de televisión, Canal 9, por ejemplo, estaba en manos de Romay. Y Romay, el dueño, se había terminado el periodo de habilitación y concesión. Entonces le quitaron ya había vencido toda la norma jurídica que los defendía. Entonces el general Perkins, que estaba a cargo de la nacionalización, y Julio fueron a tomar posesión del canal. Y Romay les dijo, a ustedes dos van a terminar presos, yo lo voy a ver a ustedes dos presos dentro de muy poco tiempo. Y vaya que sí tuvo razón. Entonces, vos te das cuenta que la cantidad de enemigos que ha tenido, a los cuales se enfrentó sin ningún temor, con una valentía única, y por eso lo tiene que ocultar, porque si lo muestran, tienen que mostrar lo que hizo después también, que hizo la denuncia sobre los tratados de paz de Madrid y Londres,
que ese es el broche final de la guerra de Malvinas. Yo recuerdo que durante muchos años los únicos que hablábamos en la universidad del Tratado de Madrid y Londres éramos nosotros. Era la cátedra de Julio González. Yo cuando fui a la Universidad del Oeste me llevé y es más, una vez en una olimpiada económica el tema de la investigación era el Tratado de Madrid y Londres. ¿Por qué lo hicimos? Para difundirlo. En este pequeño libro de homenaje a él, empiezo publicando el Tratado de Madrid. ¿Por qué? Porque aparte del libro de Julio González, no hay donde figura el texto. Y después están los comentarios de él y por qué Argentina entró en el Commonwealth. Y cómo todavía hoy seguimos siendo un país ocupado. No veo a nuestros dirigentes hablar con la preocupación que le corresponde a de un país invadido por una fuerza colonial, militarmente poderosa, y es más, los escándalos se suceden. Uno de los últimos ha sido el radar instalado en Tierra del Fuego. Sí. Pero si alguno de nosotros tuviera su casa invadida por ocupas, ese sería el tema de charla y de ocupación mental y de charla con los amigos y con la familia, sería esa situación de tener la casa ocupada. Bueno, nosotros tenemos una parte de nuestro país ocupado y de eso no hablamos. No hablamos de eso y por eso no hablamos de Julio González tampoco. Porque hablar de Julio González nos va a llevar al Tratado de Madrid. Claro. Y después no hablan de Julio González porque con Julio González tuve el honor de participar de la auditoría judicial de la deuda y nosotros le pedimos al juez que, ya que el fallo de la primera parte del juicio había detectado 477 operaciones ilegales, que por lo menos hiciera el inventario, que no lo hizo, lo hice yo. Lo publiqué y está incorporado en las hojas del juicio y está publicado también en un libro que es El crimen de la deuda. ¿Por qué? Porque esas 477 operaciones son nulas de nulidad absoluta. Y si esas son nulas, todas las renegociaciones y los pagos que se hayan hecho son nulos de nulidad absoluta. Entonces, al seguir el conductor, Argentina es muy probable, o por lo menos mientras nosotros estábamos en el gobierno y la deuda no había crecido como ahora, Argentina era acreedora y no deudora. Por eso Julio González es omitido. Es más, cuando nosotros presentamos el informe, el secretario del juzgado lo llamó Julio González y le dijo: venga inmediatamente y delante mío rompa el original de su petición. Lo amenazó. En plena democracia. Sí. Y le dijo: usted conmigo la va a pasar peor que durante el proceso militar. Eso pasó hace unos años. Néstor, ¿Qué tuvimos que hacer? Le tuve que pedir a los viejos de la resistencia peronista y a los soldados de Malvinas que lo custodiaran, que lo cuidaran. No. Mira.
Néstor, precisamente a eso te quería llevar, ¿no? Como para seguir atando también cabos, ¿cierto? Porque vos continuás con esta advertencia que había hecho en su momento Julio, que después, bueno, se fue haciendo una profecía autocumplida que tiene que ver con esta domesticación, ¿no es cierto?, del peronismo para formar parte, ¿no es cierto?, del nuevo pacto democrático, si quiere, que se da después del 83. Retornando a Isabel Perón, Intimidades de un gobierno, es muy interesante cómo describe no solamente a los compañeros y colegas que lo acompañaron en funciones durante el proceso del poco lapso que duró el gobierno de Perón y el de Isabel, sino también las personas que después lo acompañaron, ¿no es cierto?, en el cautiverio. Hay cuestiones maravillosas cuando hablan de Menem, pero hay otras personas donde realmente el tipo dice, ojo con este tipo, que es un lobo con pie de cordero, que es Ítalo Luder. O sea, él es durante el transcurso del relato con Luder, y Luder de alguna manera fue una de las personas que cae bien parado, ¿no es cierto?, durante el proceso del golpe y después el proceso de la Porque de la él fue el dictadura. que firmó el decreto, Luder fue el que firmó el decreto del aniquilamiento. Exactamente. Entonces, él abrió la puerta al infierno. Pero aparte es como que da a entrever como que él ya está apalabrado y está hablando, ¿no es cierto?, con los que van a tomar el poder posteriormente. Sí, totalmente. Muchos de los que todavía hoy se rasgan las vestiduras habían negociado su continuidad o su impunidad durante el gobierno militar. Y una cosa sobre Menem. Menem después, cuando llegó a ser presidente, quiso o pretendió indemnizar a todos los detenidos. Julio González fue uno de los pocos que se negó a recibir los $250.000 de indemnización, porque dijo que el pueblo argentino no tenía por qué pagar por lo que él había sufrido. Esa es la catadura moral de ese hombre. Y obviamente no fue nunca a las reuniones que hacía Menem con todos los detenidos, ex detenidos. No fue nunca, porque él lo tenía como un informante de Macera. Sí, estamos sumando cuestiones para que no lo quieran conocer, ¿no? Claro. Ahora, siguiendo con esta línea, ¿no?, que vos mismo retomando esa anécdota de Perón, que también es una profecía autocumplida, porque dice, bueno, necesita tantas personas, pero no vamos a llegar a ningún lado, y efectivamente sucedió eso, porque, o sea, la gran mayoría, no voy a decir todo, la gran mayoría de lo que forman parte de la gestión, salvo, digamos, lo que vendría a ser la parte técnica, después te voy a preguntar también en torno a eso. Esta cuestión de la juventud maravillosa que tanto hablaba Perón, me parece que muchos lo identificaban con los montoneros y con la tendencia, y en realidad se hablaba digamos, de esta materia gris, ¿no? O sea, de estos pensantes que estaban dentro de la Secretaría Técnica, donde era, bueno, aparte de Julio González, que también era un joven prodigio, estamos Leopoldo Frenkel, Julián Di Castro, muchas figuras que eran jóvenes por entonces, que estaban aportando todo su materia gris, ¿no es cierto?, en pos de un proyecto que era ese modelo argentino que imaginaba Perón. Ahí te dejo como para seguir con esta cuestión. Julián Di Castro era un joven oficial que había hecho el comando tecnológico. Claro. Es decir, retomaba un poco la historia previa a Perón. Es decir, los militares a principios del siglo eran el 6% de los ingenieros que había en el país eran militares. Y esos militares, por
armar una logística de defensa nacional, tendrían a armar industrias, las industrias para la defensa nacional. Y de ahí proviene el industrialismo, y de ahí proviene Perón, como proviene Mosconi, como proviene Savio, o Baldrich. Es decir, encuentran en que el desarrollo industrial es la trinchera, o una de las principales trincheras, para la defensa nacional. La otra era la salud. Por eso tuvo el gran ministro de salud que tuvo. Claro. Él, pero estaban formados en esa concepción. El desarrollo como defensa nacional. Sí, ahí Néstor, comento esto nada más y la verdad que está para aprovecharte. Ahí es lo que alguna vez hablábamos de la idea de la nación en armas, von Clausewitz, toda esa línea que a veces se le identifica como la línea prusiana, ¿no? La línea que proviene de Riccieri, ¿no? De la época de Roca, que es una línea en donde las Fuerzas Armadas están ligadas estrechamente al desarrollo productivo de la nación, totalmente diferente a la línea liberal, ¿no? Totalmente diferente. La que sí toma el control en el 76. Claro, Perón contaba que había dos líneas, la línea nacional, que hablaba de la producción y del autoabastecimiento nacional, y la línea liberal, la línea de entrega, que era la línea oficial. La historia oficial era historia liberal. Y era la historia de la represión de los obreros. Vaya solamente lo que pasó en la Patagonia, como un elemento. O con lo que pasó con la forestal. También otra enorme represión. O en la ciudad de Buenos Aires con los establecimientos Bacena, que dio lugar a la Semana Trágica. Esa es la línea liberal, que va a triunfar el 24 de marzo, pero que el hostigamiento comienza mucho antes, y comienza desde el primer día. Desde el primer día de los gobiernos peronistas se viene a cumplir lo que había anunciado Harry First. Harry First, un profesor de la Universidad de Birmingham, canadiense, discípulo de Alfred Marshall. Alfred Marshall le indica, ante una pregunta de First, que decía cómo investigar el nacimiento y sobre todo la grandeza del Imperio Británico. Y Alfred Marshall le dice, mire, ¿quiere estudiar la grandeza del Imperio Británico? Estudie las relaciones entre Inglaterra, Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX. Y Harry First publica dos libros. El primero es Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, que acá lo publicó en la editorial HT. Y un segundo libro, que se llamó La Argentina, que es la Argentina del siglo XX hasta el año 1966. En la página 245 de ese libro, dice claramente, como no sea mediante una guerra civil devastadora, no veo la forma de eliminar la revolución iniciada por Perón. Fuertísimo. Escrito 10 años antes. Fuertísimo. Fuertísimo. Así que First ha sido el cultor o aquel que señaló cómo destruir la revolución iniciada por Perón. Sí. Recordemos que en el 43 teníamos que importar alfileres, y antes de 10 años después
fabricábamos aviones. Esa es la revolución científica y tecnológica iniciada por Perón y que don Julio González la quiso seguir. Es interesante también lo que decís, y ahí capaz lo podemos mencionar un poco con M76, que curiosamente, ¿no es cierto?, los golpes anteriores al 76, todos se llamaron como revolución, ¿cierto? Pero no una revolución en torno de cambiar, ¿no es cierto?, todo el aparato político, social, cultural, económico, sino que una revolución en el sentido de volver, como resetearse, ¿no es cierto?, y volver a iniciarse, como un golpe de palaciego, básicamente, que lo que encierra las ideas del golpe de 55, que era como dar por tierra la revolución del 43, volver a foja cero. La revolución argentina también pretendió de alguna manera hacer lo mismo. Sin embargo, la de 76 ya no se llama revolución, sino se llama proceso de reorganización. Es como realmente acá vamos a realmente a formar unos nuevos cimientos, aniquilando, ¿no es cierto?, lo anterior. Fíjate lo siguiente, era proceso de reorganización. Si hubo un proceso de reorganización, hubo un proceso de organización anterior. ¿Y cuándo es ese proceso de organización? Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Claro. Donde curiosamente se reconoció la deuda externa, se pagó con los activos argentinos que eran los ferrocarriles, el ferrocarril del oeste, se pagó por los intereses que se debían. Y se organizó un sistema económico y político de tal manera que Argentina era agroexportadora, pero con la población totalmente sometida. Y el proceso de organización nacional, en una confesión, después a los pocos días de iniciado el trámite de Martínez de Oz, donde dice que esto es un volver al 3 de junio del 43, es decir, el día al movimiento nacional que desembocó en el peronismo. Claro, qué bárbaro. Y tiene también muchos puntos en común con algo que advertía Julio González al momento de cuando nombran a Celestino Rodrigo, ¿no es cierto?, donde él menciona precisamente que el que está detrás de Rodrigo es Ricardo Sin, que era un ser siniestro, que era uno que decía relax and enjoy, o sea, como una cuestión de algo parecido que decía Cacho Castaña, que decía, bueno, si te están violando, bueno, relajá y disfrutá. Básicamente lo mismo decía Ricardo Sin en torno, digamos, a la población. Bueno, ya está, te la pusimos, bueno, ahora relájate porque ya está. Bueno, y Ricardo Sin vuelve a estar después del gobierno, de la caída del gobierno, por la refundación de la República. Claro. Él muere en el accidente de aviación con el presidente de YPF en Ecuador, que se estrella el avión contra el cerro, en la montaña. Mirá. Y a las 3 horas no quedaba ningún resto del avión. Se los habían robado todo. Qué siniestro. Claro. Una pregunta, Néstor, ahí que me llama. Julio González, ¿no? Cuando comentabas recién que veía este juego y identificaba a Ítalo Luder como una figura por ahí compleja, ya ahí tiraste una estrategia, que no me acuerdo si lo dijiste antes que empecemos a grabar o después, esa estrategia que estuvimos hablando como nos conocemos y la pasamos bien charlando, estuvimos hablando de esa estrategia que él tira antes del golpe, de atraer a militares para que formen el gabinete. ¿Qué herramientas, qué sector en ese momento tenía Julio González como para apoyarse en ese tormentoso 1975? ¿Dónde se podría apoyar él en ese momento? Esa fue fuera de off the record, así que desarrollar esto.
Lo que quiere decir que el 24 de diciembre del 75, la Junta Militar, ahí estaba, 2 días antes había pasado un conato de golpe en Ezeiza, y que le había costado la comandancia al brigadier Fautario. Y cuando lo reemplazan por la pérdida de autoridad, ahí se perdió buena parte, porque Fautario y en nombre de la aeronáutica estaba en contra del golpe de Estado. Él es reemplazado por el brigadier Agosti, y ahí se abrió el juego para el golpe. El 24 de diciembre del 75, la Junta Militar le envía un ultimátum a Isabel Perón, diciéndole que dan 90 días para cambiar el rumbo del gobierno. Y lo que pretenden es un gobierno liberal, absolutamente. Enterado Julio González de los 90 días de plazo que le habían dado, el ultimátum, él busca a militares. Perdón, ¿ahí Isabel está de licencia? ¿O ya se había...? No, Isabel ya está, ahí estaba ya regresando. Antes se había ido de licencia, y es más, se había ido de licencia, pero se había ido de licencia con las 3 esposas de los comandantes en jefe. Con la esposa de Videla, con la esposa de Macera y con la esposa de Fautario. Sí, sobre todo la de Macera, me y acuerdo. Fautario le cuenta a Isabel que le quieren dar un golpe de Estado, pero no lo sostienen. Cuando pasa el conato de rebelión de diciembre en el Aeroparque. ¿Qué hace Julio? Busca a los militares nacionales que, además de ser militares, tuvieran una formación académica importante y reconocida. Entonces arma un gabinete con lo más granado o lo mejor que tenía las fuerzas militares. Entonces le van a presentar a las Fuerzas Armadas un gabinete lleno de milicos, completamente. Y obviamente todo de la línea nacional. No es aceptado, ni son reconocidos esos hombres que estaban dispuestos a dar su vida también para evitar el golpe de Estado. Y hacer que el gobierno llegara a los 6 meses para llamar a elecciones. Esos hombres no son reconocidos, como no es reconocido Julio González. La mayoría hoy de ellos están muertos, pero sería bueno traer a la memoria algunos de esos nombres, ¿no? Verdaderos patriotas. Bueno, esa es parte de lo... Ahí tenemos otro eslabón de los que se la tenían jurada a Julio González, ¿no es cierto? Sector liberal de las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos el sector liberal de las Fuerzas Armadas, los empresarios, los propios peronistas de alguna forma que tenían el culo sucio. Bueno, ya creo que sería suficiente, no sé. ¿Hay algo más que nos queda en el tintero? Bueno, obviamente. El poder británico principalmente. Sí. Antes con Julián y otros compañeros se organizó una charla en el Joaquín B. González, y me agrada mucho acá que el maestro, bueno, muestra todo su conocimiento, y está todo en la misma línea
que es esta cuestión de que el golpe militar en realidad lo que inaugura es una nueva forma también, obviamente el golpe militar fue siniestro, pero a diferencia de lo que transmite yo creo que el relato hegemónico, en donde la democracia se separa del golpe militar, lo que inicia el golpe militar es un nuevo formato también de democracia, ¿no? O sea, reorganiza el Estado y aparece una democracia semicolonial o neocolonial, como la querramos llamar, que incluso aquel hecho que uno podría distinguir, ¿no? Como entre todo lo siniestro, que es la recuperación de las Malvinas, también la democracia liberal que surge con el gobierno a partir del gobierno de Alfonsín, una forma de ponderarse es destrozar la idea de la recuperación de las Malvinas, ¿no? O sea, decir esto es parte de lo que estuvo mal, ¿no? O sea, entonces es algo que seguimos dando la vuelta y lo comento porque también acá estamos ante un gran expositor de los intereses británicos ya desde antes, ¿no? Les comento, tenemos ahí grabada una exposición que hizo Néstor y que lo tenemos que repetir y que es necesaria para todos los argentinos ver la influencia británica que viene desde el periodo colonial, ¿no? O sea, viene de siglos y siglos, ¿no? Pero bueno, buenísimo, buenísimo todas estas cuestiones, pues para mí es un engranaje que falta para comprender, ¿no? Y no vamos a entender, no entendemos, digamos, nosotros sí estamos hablando, demás, pero Julio González representa ese engranaje para comprender qué fue realmente lo pesado de lo que ocurrió a partir de ese momento y que nos llega hasta hoy, ¿no? Que es eso que me parece no se pasa por alto, o hasta los que tienen buenas intenciones de ver el periodo, de lo que pasó, no, es como que no hay una cuestión económica, bueno, jurídica, ¿no? Me surgen varias cosas para decirte, o para decirles. El primero que el 14 de junio de 22, caído Puerto Argentino, esa noche, en la embajada norteamericana, un grupo de políticos argentinos brindaba por el regreso a la democracia. Entre ellos, Ricardo Alfonsín Fólquez. Porque el segundo apellido de Alfonsín es Fólquez, de madre británica. Primera cuestión. La segunda cuestión es que yo les agradezco, porque para mí es un bálsamo poder charlar con ustedes. Ojalá pudiera dar clases con ustedes, me sería muy divertido, muy enriquecedor. Pero sepan que don Julio González, cuando Menem firmó el Tratado de Madrid, que lo firmó como su canciller, Domingo Felipe Cavallo, que después fue ministro de Economía para cumplir el Tratado de Madrid. Y eso es, esa impunidad. Nosotros nos presentamos en la justicia por tratándolo de infame traidor a la patria, a Menem y a Cavallo. El procurador dijo que no teníamos ningún tipo de razón. Y desechó nuestro pedido de enjuiciamiento. Algo parecido nos pasó después, en los últimos años, cuando pedimos la nulidad absoluta de la deuda. No encontramos organismo público que nos diera una mano, porque nosotros éramos
nos presentábamos como ciudadanos argentinos, necesitábamos que la Cámara de Diputados o que la Cámara de Senadores o el Procurador de la Nación o el Defensor del Pueblo, alguno de las instituciones de la democracia nos avalara en el juicio a las juntas militares, los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central. No ha habido nadie que nos prestara, nos diera una mano o nos apoyara. Y es el día de hoy que la mayoría no sabe que nosotros pedimos la nulidad de la deuda. Y lo que es peor, la mayoría de los economistas no se quiere hablar del tema. Y si quiere hablar de Macri para adelante. Pero lo que pasó antes, no quieren hablar. Lo ignoran. O se hacen los que no saben. Digo esto porque si nosotros, junto con los trabajadores de todas las índoles y las universidades, le exigiéramos que, si bien esas 477 operaciones, que fue una muestra y no la totalidad de la investigación, fue una muestra. Si esas 477 operaciones son ilegales, tienen que ser declarados nulas, de nulidad absoluta, con lo cual Argentina sería acreedora por todos los pagos que ha realizado. ¿Por qué? Porque el tema de la deuda no hay que tratarlo solamente de la economía 2 más 2 es 4. No. Si es matemático, también es legal. Entonces, que los economistas aprendan de las leyes y los abogados aprendan de la economía. Pero eso es imposible actualmente. Fundamentalmente por cobardía de los funcionarios y de los profesionales. No es otra cosa. Es la domesticación que llegó a ese punto. Por eso yo lo honro a Julio. Y es mi maestro, y no es mi maestro porque me enseñó tal o cual cosa. Es mi maestro de vida. Y debe ser el ejemplo para las jóvenes generaciones. Rescatarlo y rescatar sus valores. Claro. Es eso fundamental. Si estamos Argentina... Hablando... Sí. No, diga. No, si Argentina alguna vez retoma el camino de la liberación nacional, Julio González es una luz y una brecha para seguir. Eso es fundamental. Y hoy por hoy está recluido en su casa, está muy anciano y muy delicado de salud, pero ha sufrido enormemente. Y sufre enormemente por lo que pasa en la República Argentina día a día. Y le diría que sus dolores son espirituales y no son solamente que lo hayan negado a él, sino que la Argentina haya perdido el rumbo y que el año 2000 los encontró dominados. Totalmente. Néstor, ¿y está al tanto él de este último trabajo que hiciste? Sí. Yo te lo he llevado a la casa. Primero le pedí autorización. Fui a la casa, le pedí autorización. Contanos un poco ahora de este trabajo, que se llama Cátedra Nacional Homenaje Julio Carlos González. Sí. Lo que yo intenté hacer en el libro es, primero, rescatar el Tratado de Madrid y Londres, para que haya otro elemento más publicado. Después está el comentario de él sobre el tratado, explicándonos, como buen profesor y didacta que explicándonos las consecuencias del tratado. Y después es la Argentina, cómo ingresó al Commonwealth. Y
terminó con la noche trágica de su detención, explicada por él. Es un pequeño libro, porque no nos dio, financieramente no nos dio para más, pero están contadas algunas cosas que abren el espacio para que aquel que no lo conoce lo pueda conocer, pueda aprender de él y después buscar sus libros y volver a publicar. Tengo el anhelo y el proyecto de poder volver a publicar sus obras, pero requiere de un capital que hoy no tenemos. Pero está complicado. Está complicado. Bueno, pero no obstante, es un laburo magnífico que hacen esto, no solamente recuperando, ¿no es cierto?, por lo menos algunas partes de obras fundamentales de González, sino también tu labor, ¿no es cierto?, tu labor de investigador, de escritor incansable, de defensor, obviamente, de los intereses nacionales, y siempre ahí poniéndose la patria al hombro como tiene que ser. Así que siempre es un gusto escucharte, Néstor. Bueno, gracias. Nosotros pagamos los costos que había que pagar. Estoy aprendiendo de que uno ha sido víctima también. Me he tentado en la época que estaba investigando la deuda. Me gatillaron en la cabeza, me intentaron fusilarme 3 veces, pero el tiro no salió. Y entonces esa noche decidí que si Dios permitía que yo siguiera vivo, no me iba a poner en víctima, sino que iba a dedicar mi vida y consagrar mi vida a lo mejor que podía hacer, que era defender la patria. Y eso es lo que quisimos hacer. Y es un poco lo que él nos enseñó. Eso es honrar al maestro, ¿Eh? Eso es honrar al maestro, porque es así. Sí. Hay en el libro de homenaje, yo termino con una frase de él, en homenaje a su maestro, a Juan Pablo Oliver. Dice, esa es la escuela en que nos formó Juan Pablo Oliver, gran maestro argentino. Su espíritu e intelecto fue pedestal del Estado Nacional Argentino que se levantó el 4 de junio de 1943 y comenzó a caminar el 17 de octubre de 1945. De ese Estado Nacional Argentino que el viento se llevó en 1955 y otra vez en 1976, pero que habrá que devolver con otros hombres y con otro nombre, porque es superación, es avance y futuro, es el eterno retorno que se da matemáticamente en la esfera cósmica del universo, de ese pretendido infinito que es finito, como toda esfera y como todo círculo. Él está hablando en aquel momento de que otro justicialismo es posible, que tendrá otro nombre, que tendrá otros nombres, como lo de ustedes, por ejemplo, pero que va a honrar la memoria de cada uno de nosotros. Es avance y futuro, es reconquista y futuro. No tenemos el derecho a entristecernos, sino que sacar fuerza de la tristeza, de la situación en que nos vemos sometidos. Y debemos ser semillas, es decir, debemos enterrarnos en la tierra para echar raíces. Y que otro vea arriba el árbol que prometimos abajo, como diría don Leopoldo Marechal, otro grande olvidado. Que ha escrito cosas maravillosas, don Leopoldo Marechal. Y el otro día, tomando exámenes
de pensamiento nacional ahí en la UNLA, se me dio por repetir algunas de las enseñanzas de don Leopoldo Marechal, con el Martín Fierro simbólico. Cuando el gaucho se ve obligado a retirarse al desierto, se va del Teatro Nacional, se escapa, se salva la vida únicamente yéndose a la marginalidad. ¿Y cómo vuelve? Él pasaba los días tirado llorando sobre la sepultura de su amigo Cruz, cuando escucha el grito de la cautiva. ¿Mm? Y ese grito de la cautiva lo moviliza y lo hace regresar. ¿Mm? Y recuperar a sus hijos y al hijo de Cruz. ¿Mm? Todo un símbolo. Porque además termina con que una promesa se hicieron y los 4 a cada punto cardinal se fueron. Tenían una misión que hacer, pero cuando en la ida de cada uno fueron trazando una cruz. ¿Mm? La cruz de que la fe y lo mejor del cristianismo tiene que volver a nuestra tierra. Y ese es el regreso del Martín Fierro. Y ese símbolo tiene que estar presente en nosotros, en las misiones que debemos realizar para reunirnos después del desierto. Qué gusto escucharte, Néstor. Maravilloso, maravilloso. Una joya, una joya. Un cierre que juntó las 2 temporadas. La anterior Martín Fierro, espectacular. Espectacular, sí. La verdad que creo que uno ve lo que duró esto, ya llegando a 1 hora y cuarto, pero nada, realmente está para hacer varias horas porque es apasionante. Y bueno, nada, así que nos vamos obligados a convocarte en breve para seguir hablando no solamente de Julio, sino también de muchos asuntos que vos tenés conocimiento, como para desasnarnos, tanto a nosotros como a la gente que nos escucha. Un tema, adelanto un tema que siempre y tiene tremenda vigencia, y también ahí le podríamos preguntar a la IA qué dice de este tema, pero Néstor la sabe lunga, el tema de la deuda, la historia de la deuda. Ese es un lindo encuentro con Néstor. ¿Y qué dice la IA? A ver si le pregunto, deuda externa, a ver qué nos dice. Porque el berretín que tenemos ahora es que, bueno, los chicos estudian con la IA y la IA no es revisionista, por así decirlo, ¿no? O sea, te dice una cosa que no es la... Entonces, a ver qué nos dice la deuda externa la IA y a ver qué nos dice Néstor, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, entonces te comprometés, Néstor, que en breve te vamos a joder de vuelta. Dale. Y podemos hablar de la deuda, pero de la nación latinoamericana. Vos sabés que hace años que estoy tratando de juntar a través de los amigos de la red de especialistas en deuda externa la historia de la financiera de los países latinoamericanos, porque fueron liberados, reconocidos independientemente, pero en el mismo momento contraían una deuda. Claro. Y se firmaban los tratados de perpetua amistad. Vos sabés que hay países en los cuales todavía no pude conseguir datos porque no existen libros de historia nacional del país que traten el tema de la deuda. Mirá vos. Es un libro que tengo a medio hacer junto con los amigos de la red de especialistas en deuda, que son los que intervinieron en Ecuador, en Nápoles y en otras partes del mundo. Nosotros en la UNLA hace unos años
hicimos un Congreso Nacional de Pensamiento y de Deuda Externa, y que participaron nuestros colegas y amigos y compañeros de Latinoamérica. Llegamos a tener 800 inscritos, una locura. Mirá, qué maravilla, qué maravilla. Hay que retomarlo. Bueno, hay que retomarlo, dale, Néstor, dale, vamos a hacer entonces eso. Y bueno, estimados, querido Facu, querido Néstor, gracias por la visita y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por darme este recreo y este cariño en el alma, que es poder compartir con ustedes y con aquellos que lo escuchen y lo vean este tema. No, un lujo para nosotros. No. Así que el lujo ha sido mío. Muchas gracias. Hasta la próxima, gente. Abrazo grande. Igualmente. Un abrazo grande para todos. Buenas noches.